Hola, muchas bendiciones. Para mí es un honor estar una vez más compartiendo la palabra de mi Señor contigo. Oro al Señor para que esta palabra sea edificante para tu vida y para toda aquella persona que también tú la puedas compartir con ella. Quiero en el nombre de Jesús que pongamos nuestras vidas en las manos del Señor para que el Señor sea hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Yo quiero hablarles sobre un tema que se llama el pecado y sus consecuencias. Sabemos nosotros de que todo lo que hacemos trae consecuencias. O hacemos cosas buenas y nos trae bendiciones, o hacemos cosas malas y nos atrae consecuencias en nuestra vida. Por lo tanto, la palabra de Dios dice de que lo que el hombre siembra, dice que eso va a cosechar. Eso es la ley de la siembra y la cosecha. Razón por la cual nosotros tenemos que estar a la expectativa de ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, si son cosas productivas, si es aquello que nos va a ayudar a edificar nuestras vidas y a edificar la vida de los demás. Por eso yo quiero en esta hora hablarte de una palabra, ¿verdad?, que es sobre el pecado y las consecuencias. Sabemos nosotros de que todo tiene fruto, ¿verdad? Si estamos, dice la palabra, proveyendo para la carne, pues segaremos corrupción. Pero si nosotros proveemos para nuestro espíritu, dice la palabra que segaremos vida y vida eterna, vida en abundancia, cosecharemos paz, cosecharemos tranquilidad, amor y todos aquellos dones que nos ayudan a edificar nuestras vidas y a edificar la vida de los demás. Para mí es un honor, como le he dicho, hablar la palabra del Señor, y oramos a Dios para que sea el Señor poniendo nuestras mentes hacia su palabra, nuestros corazones para atesorarla y nuestras vidas para ponerla en práctica. Que ninguna palabra de hombre salga de nuestra boca, sino aquella que sea edificante para exaltar el nombre de mi Señor. Y así pues yo quiero decirte, hablarte algo del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una transgresión de la ley, ¿verdad? El pecado es darle la espalda a Dios. El pecado es no apuntar al blanco, ¿verdad? ¿Qué significa esto? De que una desviación nos lleva al pecado. Una pequeña desviación puede traer graves consecuencias en nuestras vidas. Por esa razón nosotros tenemos que estar pendientes de nuestras vidas, buscando cada día del Señor. ¿Por qué? Razón por la cual nosotros estamos en esta carne. ¿Verdad? Si nosotros podemos ver desde el inicio de la historia, cuando Adán y Eva pecaron, hicieron algo desagradable al Señor, dice la palabra de que fueron excluidos del jardín del Edén. ¿Verdad? ¿Qué significa? Que el pecado nos trae consecuencias en nuestra vida. Por eso es que tenemos que estar apegados cada día al Señor, buscando cada día. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza pecaminosa. Nadie es exento a pecar. Por esa razón nosotros tenemos que estar buscando cada día del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la salvación de nuestras almas. Tenemos que cuidar nuestros valores, porque hay personas que están esperando de ti y esperando de mí. ¿Verdad? La palabra dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual nos amó, el cual nos perdonó. Por esa razón, no importa el pecado que hayamos cometido, hay perdón en Jesús, hay perdón en la resurrección de Jesucristo. Tenemos que valorarlo, tenemos nosotros que atesorarlos en nuestras vidas. El pecado ejerce efectos destructivos en nuestras vidas. Es por esa razón que tenemos que estar a la expectativa, saber qué es lo que nos está proveyendo para la carne, saber qué es lo que está proveyendo para el espíritu. Todo aquello que provee para la carne, los deseos de la carne, el mundo y la vanagloria de la vida, todo esto nos trae destrucción, nos trae separación familiar, nos trae dolencias, nos trae críticas y todo aquello que no edifica en nuestras vidas. Y una de las graves consecuencias del pecado es la amargura, es la tristeza, es la infelicidad. Después de que tú has pecado, después de que el ser humano ha pecado, nadie diga que es feliz. Tal vez por un instante ese es el momento que el enemigo hace el engaño en la persona, en la mente, diciéndole que es la persona más feliz, pero no es así. Después llega un remordimiento en el corazón de la persona que no lo deja vivir en paz.
Amén. Por eso tenemos que estar cuidando nosotros qué estamos haciendo para proveer, si estamos haciendo daño a nuestro espíritu o estamos proveyendo para la carne. Una de las grandes consecuencias en la vida del ser humano cuando ha pecado a veces trae enfermedades. Toda persona de que está sumergido en los placeres de este mundo, en los pecados de la carne, muchas personas vienen, lo que van a traer es una enfermedad, razón por la cual a veces viven con ese yugo, con esa enfermedad por muchos años de su vida. Por eso tenemos nosotros que estar cuidando de nuestro ser interior, cuidando de todo. Nosotros podemos ver la historia de Adán y Eva desde inicio. Podemos ver nosotros que viene el enemigo a destruir el plan que Dios tiene para las vidas. ¿Qué es lo que le dijo el enemigo a Eva? Puedes comer lo que Dios te ha dicho que no lo hagas. Es más, serás como Dios, dice. ¿Verdad? Esa es la astucia del enemigo, donde hace engañar a las personas y les dice que van a ser mejores personas. Y no es así. En todo lugar que nosotros vayamos van a haber normas. Si es en el trabajo hay normas que te dicen no hagas esto. Esto comenzó desde el inicio en el cielo, ¿verdad? El Señor impuso una ley de orden, ¿verdad? Que fue donde Él es Dios, donde nadie es como Él, ni aquel que se inventó querer ser como Dios logró serlo. Fue destituido, dice la palabra, ¿verdad? Podemos ver al enemigo y sus ángeles que se levantaron para tomar el trono de Dios. El enemigo que quiso ser igual que Dios, dice la palabra que fue destituido, razón por la cual cuando nosotros pecamos somos destituidos de algún lugar, sea de trabajo, sea de la familia, sea de un cargo que también estés ejerciendo en una iglesia, en cualquier lugar la persona es destituida, ¿verdad? Por eso hay que estar a la expectativa y cuidando de esto. El pecado en la carne atrae muchas dolencias, atrae tristeza, atrae tribulaciones, atrae, como dije anteriormente, separación familiar, atrae enfermedades y muchas cosas más que son yugo para la vida del ser humano. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo quiero que leamos una palabra en el libro de Santiago capítulo 1, del 13 al 15, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oye bien, dice el Señor en su palabra, de que Él no tienta a nadie. La persona por su propia concupiscencia, dice la palabra, que es tentado. ¿Qué pasa? Cuando vienen esos pensamientos a nuestras vidas, a nuestras mentes, pensamientos de infidelidad, pensamientos de destrucción, ¿verdad? Todo eso llega a la mente del ser humano. Martín Lutero decía, no podemos dejar que los pajarillos vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí impedir que hagan nido. ¿Qué significa? El mal pensamiento puede llegar a nuestras mentes, pero nosotros no tenemos que dejar que haga nido, que se apropie de nuestra mente. ¿Por qué? Porque una vez establecido en nuestra mente, baja al corazón. Y que dice la palabra que del corazón es donde vienen los robos, los hurtos, los adulterios y todo aquello que no agrada a Dios. Por lo tanto, hay que reprender el pecado, hay que reprender el mal pensamiento. Dice la palabra que tenemos que llevar cautivo a la obediencia de Jesucristo todo aquello que es en contra de la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar cuidando cada día de nosotros, de nuestras mentes, de todo aquello que invade nuestro ser. Nosotros tenemos una historia en la Biblia que ya creo que la mayoría de personas lo conocen, y es la historia de David. El pecado de David y de Betsabé
creo de que la mayoría lo conocemos y vamos a leerlo en el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Del 2 al 5 dice el Señor: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concebió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Qué dice la palabra? Que Betsabé vino y durmió, se acostó, dice, con David, pero luego dice que ella se levantó, Betsabé, dice, y quiso limpiar su inmundicia. Eso sucede en la vida del hombre una vez que ha caído en este pecado, inmoral, que es uno de los bastante fuertes en la palabra, que el ser humano a veces busca cómo limpiarse o cómo tapar aquello en lo cual falló. Otra forma de querer tapar el pecado es buscar el culpable. Buscar: por mi cónyuge sucedió esto, por mi esposo, por mi esposa, por mi compañera de hogar, qué sé yo. Siempre busca el ser humano a quien culpar su caída, donde todos tenemos, dice la palabra, un dominio propio. Una persona es seducida por su propia mente principalmente. Si nosotros podemos ver, dice que se descuidó David. ¿Por qué? Dice que él salió, dice, alterrado, y miró a aquella mujer bañándose. Dice que era una mujer muy hermosa, ¿verdad? De buen parecer, el cual él sabía, antes de llamarla, antes de caer con ella, de acostarse con ella, él sabía que era la mujer de Urías, pero él no le importó eso. ¿Por qué? Porque fue llevado por el deseo de la carne, por el placer de su carne. Entonces, ¿qué significa esto? De que el pecado trae grandes consecuencias en la vida del ser humano. Por eso tenemos nosotros que orar a Dios cada día, porque estamos en esta carne, estamos en este cuerpo pecaminoso, y nadie es exento, dice la palabra, a fallar. Amén. Cualquier persona puede caer. Desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, esa naturaleza pecaminosa pasó a toda la raza humana. Y el único que nos puede ayudar para mantenernos firmes se llama Jesús, se llama el Espíritu Santo, el cual dice la palabra que es el que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos instruye. Jesús le dijo a sus discípulos: yo no me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Espíritu Santo, el cual les enseñará, el cual los guiará, ¿verdad? Por esa razón nosotros tenemos que estar acudiendo cada día a la ayuda del Espíritu Santo. Y si nosotros podemos ver la historia de David, esta situación difícil que él enfrentó, dice la palabra en el 11, y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Qué pasó? Cuando esta mujer le dijo a David: estoy encinta, David quiso tapar el pecado. ¿Cómo? Dice la palabra que le envió manjares, le envió presentes a Urías, para que viniera a Urías y se acostara con su mujer, y decirle, hacer saber o tapar su pecado de que el hijo que esperaba de Betsabé era de Urías. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de que fue llegado aviso a David que Urías no llegó donde su mujer. El rey David pensó embriagarlo, pensó de que llegara, ¿verdad?, donde su mujer.
y hacer lo que tenía que hacer como le correspondía como esposo o con esposa, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver de que Urías dijo no. ¿Cómo es posible, dijo Urías, de que yo voy a ir a estar descansando, relajado, tranquilo con mi mujer, mientras mis compañeros están en el campo de la batalla? ¿Verdad? Dice la palabra de que Urías se quedó a la puerta del rey, vigilando al rey, cuidando de él. Y aquí podemos nosotros ver convicciones profundas, arraigadas en el corazón de una persona fiel. Él dijo, no es posible que yo disfrute de los placeres de mi carne mientras mis compañeros están peleando una batalla. Podemos ver nosotros la característica de una persona fiel. ¿Verdad? Se mantiene al pie del cañón, como dice, se mantiene al pie de la batalla. Mientras sus compañeros estaban peleando una batalla, él estaba cuidando del rey. Pero el rey pensó que Urías estaba con Betsabé, pero esto no fue así. Podemos ver nosotros que estas personas como Urías son personas leales, son personas fieles, que su corazón está lleno de convicciones firmes, arraigados y cimentados en la palabra. Amén. Y podemos ver nosotros que este hombre se mantuvo fiel hasta el final. Y más adelante podemos ver que más adelante sigue David, el rey David sigue con su plan de hacer que Urías se llegue a su esposa. Y no fue así. ¿Verdad? En el 13 nos dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Otra vez le falló el plan a David, otra vez le falló la idea que él tenía de buscar cómo librarse de aquel pecado que había cometido, pero no fue así. Y no se quedó ahí. Por eso es de que el ser humano a veces actúa con su propio razonamiento y queriendo tapar aquello que hizo mal. Y dice la palabra que, como no logró buscarlo de estas dos formas que él había pensado, dice que envió cartas a Joab, el capitán, y dice que le dijo, pone a Urías al frente. En el 15 dice, y escribió carta diciendo, pone a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así sucedió. David salió con el plan que tenía en su mente. Es tremendo cuando el ser humano añade pecado a pecado. Después de un adulterio, David planeó un asesinato con Urías. ¿Por qué? Porque Urías quería buscar la forma, él, como deshacerse de su pecado, pero no es así. La palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso va a segar. ¿Cuántas veces hombres y mujeres han pensado dentro de sí el ser infiel a su pareja? Una infidelidad no ocurre al instante. Esto se planea psicológicamente. Este tipo de pecados viene a la mente del ser humano. Por eso la palabra de Dios dice que nadie es tentado, dice, sino por su propia concupiscencia. El ser humano planea las cosas, planea todo antes de llevar al hecho lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Entonces podemos ver nosotros de que sucedió un asesinato contra este hombre. Y a David le tuvo grandes consecuencias su pecado. Por esa razón es de que al final, cuando cuando ya sucedió todo esto, dice la palabra que aún trae un sufrimiento a su vida, que este niño que fue concebido murió, ¿verdad? Murió. Entonces podemos ver de que el pecado nos trae muerte, nos trae ruina, nos trae tristeza y todo aquello que viene en aflicción para el espíritu del hombre. El pecado nos lleva más lejos de lo que el ser humano ha pensado.
De repente el hombre dice o la mujer dice, lo voy a hacer, pero como yo sé que me ama, me lo va a perdonar. Y eso no se queda así, señores. Eso no se queda así. La consecuencia se tiene que llevar, se tiene que vivir, porque la palabra de Dios dice, el pecado te perseguirá a donde quiera que vayas. Pero tenemos a Jesús que está ahí presto para perdonar. Dice la palabra, si nosotros pecamos, abogado tenemos delante del Padre. Pero cuando venimos y nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado, venimos a Jesús, reconocemos y decimos, Jesús, he pecado contra el cielo, Padre, he pecado contra ti, perdóname. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que convence, dice la palabra, al mundo, convence de pecado. El enemigo, después de haber ensuciado la vida del ser humano, lo trata mal, lo dice, cochino, mira lo que has hecho. El enemigo lo que trae es remordimiento a la vida del hombre, pero el Espíritu Santo lo que trae es arrepentimiento, arrepentimiento para vida, arrepentimiento para salvación. Nosotros podemos ver dos tipos, ¿verdad?, de personas que sucedió un arrepentimiento en su vida. Podemos ver un ejemplo de remordimiento que fue cuando Judas se entregó a Jesús. Dice la palabra que él le causó un remordimiento después de todo lo que había hecho. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que fue y se ahorcó él solo. Se ahorcó, dice la palabra, de que se mató él mismo. ¿Por qué? Porque había un remordimiento dentro de sí. Eso pasa, ¿verdad? Cuando el enemigo viene y trae ese remordimiento, trae a la vida del hombre una culpa, donde dice, mira lo que has hecho, mira quién eres. Lo pone, primero lo engaña, lo envuelve en sus pecados y lo enrolla de tal manera de que una persona se va metiendo en un pecado y un pecado trae otro pecado. Por eso en los Salmos dice, un abismo atrae a otro abismo. El pecado te lleva, te envuelve de tal manera que cuando estás tan envuelto que no es fácil salirte. Hasta que alzas tu mirada al cielo y le dices al Señor, necesito de ti. Hasta que hay un verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento que trae un cambio de mente. Y ese cambio de mente te lleva a un cambio de acción. Ya no estás en el mismo pecado, acciona diferente. Pero donde primeramente el arrepentimiento radica en la mente del hombre, un cambio de mente, un cambio de dirección en su vida. Podemos ver nosotros a Pedro, la historia de Pedro cuando negó a Jesús. Luego vino el arrepentimiento a él. ¿Y qué pasa? No fue condenado, fue perdonado y fue usado grandemente por Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que traer al arrepentimiento en nuestras vidas. Pero cuando sucede esto, cuando el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, cuando necesitamos al Espíritu, cuando reconocemos que solo no vamos a poder salir del pecado, que necesitamos al Espíritu Santo para que traiga esa convicción que nos trae a la liberación. En el libro de Romanos capítulo 12 el Señor nos dice en el versículo 2 que no nos conformemos a este mundo. ¿Qué significa? Que no nos guiemos por las normas que están rigiendo a este mundo. Este mundo está aprobando cosas, leyes terrenales que están aprobando cosas desagradables que van en contra de los designios de Dios. Por eso el Señor dice, renovaos nuestra mente, renovaos nuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Nuestra mente es como un imán. Lo que nosotros pensamos, eso atraemos. Si estamos pensando en pecado, en robos, en adulterios, en asesinatos, eso va a suceder. Pero si tú en este momento estás pensando un cambio de vida, eso vendrá a ti. Si tú en este momento estás pensando una renovación en tu vida, eso vendrá a ti. ¿Por qué? Porque tu mente está siendo cautiva a la obediencia de Jesús. Cuando hacemos estas cosas, atraemos la bendición a nuestra vida, porque todo cambio primero comienza en la mente del ser humano. Pero como les digo,
necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros solos no vamos a poder. El enemigo nos acusa día a día y te dice, no te vas a levantar, para ti ya no hay perdón. Pero Jesucristo dice, yo estoy aquí, yo te doy vida y vida en abundancia, no temas. Necesitamos un arrepentimiento verdadero. Amén. Podemos ver nosotros cuando David, después que David pecó, dice la palabra que se arrepintió. En el Salmo 51 dice David, no me eches de delante de ti. Donde le dice al Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. El Señor está dispuesto a ayudarnos, a restaurarnos, a edificarnos nuevamente. Pero necesitamos el arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Amén. Así pues, yo te invito en el nombre de Jesús, que cambies el rumbo de tu vida, que no importa el pecado que hayas cometido. Dice la palabra de que el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí, cualquier cosa que tú hayas cometido, el Señor está aquí para ayudarte, para restaurarte, para darte vida, para que ya no te juzgues, para que el enemigo ya no te acuse. Ahí está Jesús para decirle, Padre, yo morí por esta persona, yo di mi vida por él, por lo tanto, Señor, yo te lo presento limpio. Así está Jesús delante del Padre. Por lo tanto, te invito en esta hora de que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que ahí donde tú estás, levantes tu mano y digas, Señor Jesús, en esta hora reconozco mi pecado. Sé que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy vengo arrepentido, Señor, entregándote mi corazón y recibiéndote como el único Salvador de mi vida. De aquí en adelante quiero ser una persona que lleve fruto y que lleve fruto abundante. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Así que Dios te bendiga. Gracias por compartir esta palabra conmigo. Espero de que sea una palabra de mucha edificación para tu vida. Muchas bendiciones. Amén.